El narcopresidente López Obrador, despreciando, enaltecer la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, se hizo presente en el recinto en que se aprobó la Constitución del 57, totalmente solo, sin la presencia del resto de los poderes de la Unión, como un auténtico dictador, pues hizo una diarrea legislativa relativa a reformas a la Constitución, que no son más que refritos de los artículos 1, cuarto y 41 de la Constitución Federal. Y ese aspecto populista lo matizó con una imagen de vedette corriente, horrorosa, por cierto, de un decrépito presidente moral y físicamente hablando, así. Es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Bueno, eso es un refrito, porque ya está establecido en el artículo 1 y 4 de la Constitución Federal, y resulta un aspecto populista y además electorero, porque está haciendo estos anuncios de reformar la Constitución precisamente en épocas electorales. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Esa es otra verdadera pendejada. En primer lugar, porque lo que López omite es aplicar el artículo 25 de la Constitución Federal y 41 de la misma, que establece la obligación de promover la generación de empleos dignos y remuneradores, y por otro lado respetar la dignidad, la libertad y la vida de todo ciudadano, y por otro lado promover la vida activa en sociedad mediante la participación de la clase indígena en los puestos de elección popular que están vedados por López para que participen en la vida democrática del país, según lo establece el artículo 41 de la misma. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Ese es otro refrito, porque en el artículo 4 de la Constitución ya se establece el apoyo a adultos mayores, y de hecho en la Constitución hablaba de 68 años, pero ya se está dando el apoyo desde los 65 años de edad, así como los apoyos a estudiantes y a discapacitados. 3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Esa es otra verdadera burla que hace López al pueblo mexicano. Cuando inició su desgobierno, uno de los aspectos fundamentales de sus compromisos fue el de acabar con la pobreza y dar salud como la de Dinamarca. Como fue un fracaso, ya que únicamente fundó el INSABI y también fracasó,
y resulta que después se comprometió a dar salud mejor que la de Dinamarca, también fracasó, y luego prometió que la salud iba a ser la mejor del mundo, y ha sido un verdadero fiasco, pues con carácter populista inauguró una megafarmacia en la cual supuestamente iba a haber medicamentos de todo el mundo y que iban a estar en 48 horas a disposición del paciente, cuando que no existen todas las medicinas, y por otro lado es un fracaso porque los medicamentos deben de estar en los centros hospitalarios, porque la salud no puede esperar, y además es un procedimiento burocrático que nomás hacen perder el tiempo a los pacientes, y es una verdadera infamia de parte de López, porque su obligación de dar salud eficiente está contemplada, como ya lo dije, en el artículo 4, y López está haciendo pendejo porque está utilizando esa diarrea legislativa como un refrito más para convencer a sus paleros y utilizarlo en su campaña electorera a favor de la Sheinbaum. 5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. También ese es otro refrito. En el artículo 4 se establece como derechos sociales de todo ciudadano el derecho a la salud, el acabar con la pobreza o dar alimentación nutritiva suficiente y de calidad, además la de dar empleo digno y remunerador, y finalmente el refrito que está prometiendo, dar vivienda digna a todos los mexicanos, situación que no está cumpliendo porque actualmente existen más de 50 millones de pobres en pobreza extrema. Prohibir el maltrato a los animales. 7. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No. Eso también es otro refrito, porque el artículo 27 de la Constitución Federal establece que todos los bienes son propiedad de la nación, el agua, los hidrocarburos, todo es propiedad de la nación. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Eso es otro fracaso de López, porque su obligación establecida en el artículo 4 es dar agua salubre, suficiente y de calidad al pueblo de México. Lo que está haciendo ahora de restringir el uso del agua para el consumo humano es una verdadera burla al pueblo de México, pues lo que debe de hacer es rescatar los mantos freáticos que está provocándose destrucción por parte del Tren Maya. Además, los ríos, los arroyos, las lagunas y todos los mantos freáticos que fluyen a nivel de la tierra están contaminados. Lo que López debería de crear son reformas para que se potabilice el agua y que sea potable y que no sea generador de enfermedades. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar. Eso es otro refrito, porque la prohibición de los vapeadores ya existe en la Ciudad de México, y por otro lado esto va a ser imposible, porque lo que López debe de prohibir o debe de hacer es actuar contra el tráfico de enervantes, acabando con la delincuencia organizada, de la cual López es el padrino de la mafia, porque les obsequió, les regaló su política de abrazos y no balazos para no ser molestados ni por el ejército, ni por la Guardia Nacional, ni por seguridad nacional, porque son seres humanos y tiene que respetar los derechos humanos, según dijo el pendejo cuando en Tabasco fue interpelado por ciudadanos que le pedían el apoyo del ejército
y dijo, no, son seres humanos, no puedo utilizar el ejército. Con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito. Sí, la delincuencia organizada está actuando a ciencia y paciencia de López, y López lo que está haciendo con su carácter populista es ofrecer cosas que no va a cumplir. Delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. Ese es otro aspecto populista de López, porque como un ejemplo, todos los empleados de Pemex están recibiendo el 100% de sus pensiones. Es el único grupo que lo recibe. Además, su salario es muy superior al mínimo. Lo que López está haciendo es discriminar al resto de los trabajadores mexicanos. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Ese es otro refrito, porque el artículo 123, apartado B, fracción 14 de la Constitución Federal, establece que todos los trabajadores de confianza tendrán derecho a la protección, al salario y a los beneficios de la seguridad social, y López está haciendo promesas que ya están dentro de la Constitución. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco. Esa es otra promesa populista que no va a cumplir, porque las pensiones al 100% solamente se dan del 97 para acá, y además deben de tener un sueldo de más de 16,000 pesos y además deben ser trabajadores del ISSSTE y del IMSS. La generalidad de los trabajadores no va a tener ningún beneficio con esa diarrea legislativa que está realizando López, porque otro requisito es la de tener 750 semanas cotizadas, que no cualquier trabajador lo va a cumplir. Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año. Ese es otro refrito populista de López. El artículo 123 de la Constitución Federal, en su apartado A, establece que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, y que el gobierno será generador de empleo. Lo que no ha cumplido López, pues los empleos que promete son de albañiles y de informalidades, como son Sembrando Vida, como son apoyo de becas, es decir, hacer un ejército de pobres dependientes del gobierno. Mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles, frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán
precios de garantía para la compraventa de alimentos. Ese es otro aspecto populista, porque lo que López debe de dar es refaccionar al campo con apoyos que realmente cubran los insumos, como son abonos, como son la posible contratación de personas para que ayuden a cultivar la tierra y no dedicarse a hacer apoyos individuales a las personas que lo que único que van a hacer es consecuentar que el campo quede abandonado y en la miseria, porque la mayoría de los campesinos están viviendo de milagro, porque el campo no produce si no es con el apoyo y la refacción de insumos de parte del gobierno. Por eso el campo no produce, por eso López importa maíz transgénico que afecta a la salud de los mexicanos y otros básicos que lo único que están haciendo es que la producción en México quede en la inopia. Básicos, y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia, que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea. Eso de los 18,000 kilómetros de vía para crear trenes de pasajeros es otro fracaso de López. Zedillo privatizó el servicio de Trenex por la razón de que ya no era costeable, porque no había una retribución o una ganancia de parte del gobierno, porque no había oferta para el servicio del tren de pasajeros, y lo que ha dado más resultado o que dio resultado fue concesionar el ferrocarril a las empresas extranjeras, porque a ellos sí le es redituable, y López vuelve a épocas de Zedillo en donde fue un verdadero fracaso, y es lo mismo que va a pasar con el Tren Maya. Inauguró 400 kilómetros de una extensión de 1,500 kilómetros. Es un fracaso, los trenes no funcionan, están contaminando el aspecto ecológico, están plantando pilotos en cuevas en los cuales se hunden porque no hay sustentabilidad en el terreno. Hay una cueva, hay un suelo firme y luego hay una segunda cueva, y lo que están haciendo es contaminar los mantos freáticos. Y por otro lado, el tren fue un tren ecocida porque acabó con más 10 millones de árboles, y López juró y perjuró, como todo populista, que no iba a tumbar un solo árbol, como dio cuenta Carmen Aristegui, que lo entrevistó y lo interpeló en su momento, que si no iba a tumbar un solo árbol, y López hizo lo contrario. Y lo que también provocó es hacer un negocio de su gobierno para venderlo, otorgarlo a favoritos de como un tal Nicolás Molinedo, que tiene más de 60,000 hectáreas de terreno que sirve para enriquecer a sus favoritos, pero no a la población del Tren Maya, y que además le dio en la pura torre a los mantos freáticos y además a los árboles, y no sabemos las maderas preciosas a quién se las entregó este sinvergüenza. Con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio
que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. Sí, pero con esa nueva disposición que está proponiendo López, lo que va a hacer es que se va a empobrecer más el pueblo de México, porque las cuotas que cobra la Comisión Federal de Electricidad son impagables en muchos casos. Lo que debió haber hecho López es socializar el pago de las cuotas, porque son derechos sociales que debe de gozar todo ciudadano, y no enriquecer a un sinvergüenza como el tal Manuel Bartlett. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. La disminución. Sí, pero es una acción populista, porque el artículo 41 de la Constitución Federal establece como una institución democrática los partidos políticos, que son definidos como los entes públicos que tienen la obligación de hacer que el pueblo participe para que puedan ocupar cargos públicos. Lo que López debe de hacer es poner un tope a los apoyos de Morena, no a los partidos políticos, porque los partidos políticos de oposición están actuando acorde a las disposiciones del Instituto Electoral, y López lo que hace es violar las leyes electorales. Y en el caso de Sheinbaum, por ejemplo, yo recuerdo que autorizó 5 millones de pesos para cada candidato, y resulta que la Sheinbaum gastó 60 millones. Entonces, lo que debe hacer es que al partido Morena, que es el partido más importante ahorita, porque es un partido de Estado, se le ponga un tope, y no al resto de los partidos que no pueden competir con el saqueo de dinero que están haciendo para que su candidata triunfe en las elecciones presidenciales. Del número de regidores en gobiernos municipales. El que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales. Eso de disminuir los regidores es otra verdadera insensatez de López, porque los regidores o el cuerpo edilicio son los que representan a los ayuntamientos en los términos del artículo 115 de la Constitución Federal, y están integrados por las diferentes fuerzas políticas, y por ende todas las decisiones o resoluciones se toman en pleno, no de manera unilateral, porque lo que el artículo 115 establece es la democratización de los ayuntamientos. Y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre. Esa es otra acción populista de López, porque actualmente la Constitución vigente establece 500 diputados y 128 senadores. Y además las plurinominales que pretende eliminar son consecuencia del número de votos que se obtienen por parte de la oposición, porque el asunto de las votaciones de los partidos políticos son también derechos sociales de que debe de gozar todo ciudadano de participar en la vida política del país, porque no es una concesión de López. Ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Es otra estupidez de parte de López, y es un aspecto populista, porque tanto la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, el INAI y otros organismos autónomos están funcionando
precisamente para darle independencia y autonomía a sus decisiones, y no pueden ser objeto de voto popular, porque la función de impartir justicia es de suma trascendencia. Además, el artículo 3 de la Constitución Federal establece que se entiende por democracia no solamente la estructura social, cultural y económica, sino como una forma de vida en donde no solamente se basa en una estructura o en un andamiaje jurídico, sino también en una estructura política. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas. Ello también es un aspecto populista y mañoso y convenenciero de López, porque las consultas populares y la revocación de mandato, en la última que se celebró para ver si se iba López, no consiguieron una votación ni del 40%. Por eso López la quiere disminuir a un 30%, porque López ya perdió la popularidad, y el día que se vaya mucho a la chingada a Tabasco, su rancho, la señora Corcholata no va a levantar y va a tener que salir como tapón de sidra. Y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo. Bueno, ello ya lo manifesté con anterioridad, pero la autonomía y la independencia de esos poderes que López trata de socavar es porque quiere crear un sistema comunista, como el de Venezuela. Sin embargo, el carácter social de esas instituciones las establece, vuelvo a repetir, el artículo 3, que dice que la democracia no solamente se define como una estructura jurídica o un sistema político, sino como un sistema de vida fundado en la economía, en la cultura y en el carácter social del pueblo. Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. Bueno, en ese aspecto de militarizar la Guardia Nacional, ya le habían dado palos a López con el argumento de la Corte de que, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Federal, la Guardia Nacional no puede ser de carácter castrense, militar, porque es de mando civil. Y además, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano es la realidad, son los alcahuetes de la delincuencia organizada, porque López, como alcahuete principal, tiene instrucciones de que respeten sus derechos humanos y que además no sean molestados, y que la justicia la deben hacer sus padres y sus abuelos para que no delincan, que porque este loco ataca las causas, y ese es otro fracaso, y vuelve la burra al trigo a insistir en cosas que realmente son de carácter dictatorial, porque él quiere avasallar todos los órganos o poderes de la Unión. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.
Bueno, es otra estupidez y además un populismo de parte de este idiota pendejo, porque viola el artículo 25 de la Constitución Federal, porque la Rectoría del Desarrollo Nacional se ejerce por el presidente para fortalecer la soberanía, la democracia y además crear un desarrollo que fortifique la libertad, el respeto a la vida, la creación de empleos, que sea generador el gobierno y que implique también la competitividad de las empresas para crear empleo, porque esa es la base fundamental del desarrollo de un país, porque si se sigue una política populista, comunista, como la que propone López, que nadie debe ganar más que el presidente, es violar el artículo 5 de la Constitución Federal, que establece que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícito, y que a nadie puede obligarse a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Pero aquí el aspecto fundamental de López es crear puros pobres para poder imponer un sistema comunista en donde López pueda manipular al pueblo para acabar definitivamente con las instituciones e imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista, que es el aspecto fundamental de su diarrea legislativa, que por cierto debería de limpiarse mejor el Arco del Triunfo. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Bueno, es otra actitud populista de López, porque el buen juez por su casa empieza. ¿Por qué López vive en un palacio? ¿Por qué tiene a su disposición 500 militares cuidando todo el Palacio Nacional? ¿Por qué tiene blindado el palacio con láminas de acero soldadas totalmente? ¿Por qué razón tiene chef que le hacen alimentos especiales? ¿Por qué tiene una clínica de terapia intensiva dentro del Palacio Nacional? ¿Cuál pobreza franciscana? Por otro lado, López tiene un carácter nepotista con sus hijos. Estos sujetos huevones, parásitos, no trabajan y son millonarios, no tienen ningún empleo conocido. López es un verdadero cínico e hipócrita, pues sabe perfectamente bien que los prestanombres de su hijo son un tal Olan, que es el que tiene más de 2,000 millones de pesos de ganancia en venta de medicinas chafas, es el que participa en el Tren Maya. Ese Amílcar Olan actúa descaradamente presumiendo que es amigo íntimo del tal Bobby, de Andy, del otro sinvergüenza huevón José Ramón. Lo que López debe hacer es empezar por su propia casa, es poner el ejemplo y no actuar de manera populista, porque cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. Si quiere vivir la persona en opulencia, que lo haga, porque la vida es muy corta y tenemos que gozarla sin hacer mal a nadie. López es un dictador, es un tirano de aldea que quiere imponer una pobreza franciscana cuando él lleva una vida llena de riquezas, de poder y además de un apetito insaciable por sojuzgar al pueblo de México para tener puros pobres. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía
que proporciona. Bueno, todo eso es populismo a lo que López ha querido llevar al pueblo de México, mientras este hipócrita y cínico finge ser lo que no es, finge ser un demócrata, finge ser una persona humilde que trae 200 pesos en su cartera, que no maneja cuenta de cheques, ni siquiera teléfono, y que le gusta besar a los hombres y que lo besen, porque es un aspecto populista de este sinvergüenza. Pero para beneplácito del pueblo libre, pensante de México, todas estas diarreas legislativas se las va a tener que restregar López en el hocico, porque no va a ser posible que pasen. Una, porque definitivamente quiere acabar con nuestro sistema republicano, democrático, representativo, laico y federal establecido en el artículo 40 de la Constitución Federal. Y por otro lado, necesita las 2/3 partes de los diputados para que sus reformas pasen. Además, tiene que recibir la aprobación de los estados y la ratificación del Senado. Y para demostrar que López no va a pasar en su afán populista y perpetuarse en el poder por un maximato por conducto de la lambiscona y arrastrada de su corcholata, me permito exhibir parte del discurso del ministro de la Corte, Pérez Dayán, que estuvo en representación de la ministra Norma Piña en Querétaro para conmemorar el 107 aniversario de la Constitución del 17, en donde afirmó como aspecto fundamental que defender la democracia es defender a México, porque la democracia es dar justicia. Así. La Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Bueno, afortunadamente, López no pasa de ser un narcopresidente, un populista, dictador de facto, matizado con una aptitud de vedette de circo, como siempre lo ha representado en su circo mañanero. López es un sujeto decrépito moralmente y que ya está en agonía su cuarta transformación, y que no va a poder acabar con la democracia porque el pueblo de México está firme en sus convicciones de defender nuestras instituciones y de lograr que el país se libre de un dictador, porque está de por medio el futuro y la prosperidad de México, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.